Tengo jersey nuevo. Mirad, aquí está hecho. 100% lana. Es una lana que el mismo hilo se va degradando en diferentes colores. Y es muy fácil y muy sencillo de hacer. Mirad, ¿ves? Y aquí la manga. Queda muy bonito. Y nada, vamos a ver cómo se hace. ¡Saludos! Vamos a empezar este hexágono haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y unimos la cadena a la primera con un punto deslizado. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y a continuación 2 puntos altos. Y vamos a procurar ir pisando esta hebra para esconderla. Tomamos la hebra, la introducimos por el agujero, tomamos la hebra, la sacamos, tomamos hebra, pasamos 2 anillas, tomamos la hebra y pasamos otras 2 anillas. Hacemos un segundo punto alto, cogemos la hebra, la pasamos, tomamos la hebra, pasamos 2 anillas, tomamos la hebra y ya tenemos los 3 puntos altos. Ahora hacemos 2 cadenas, 1 y 2, y de nuevo vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y empezamos dando la forma al hexágono. Ya tenemos los 6 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Unimos mediante un punto deslizado y cerramos la vuelta. Ahora vamos a hacer la línea de esta vuelta ya con puntos altos. Estas 3 cadenas cuentan como el primer punto alto de la vuelta. Y ahora hacemos un punto alto en la siguiente cadena. Otro punto alto encima del siguiente punto alto. Y cuando llegamos aquí al arco, hacemos 2 puntos altos, 1, 2, 2 cadenas, 1, 2, 2 puntos altos, 1 y 2. Y ahora vamos a hacer un punto alto sobre cada punto de la vuelta anterior. Como tenemos 3, pues tomamos la hebra y sobre el primer punto hacemos el punto alto. 1, 2, el siguiente y 3. Volvemos a llegar a la esquina y aquí hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y de nuevo hacemos un punto alto por cada punto de la vuelta anterior. Tomamos la hebra, así que veo 1, 2, 3. Uy, que viene, que un nudo sin querer. Cuando llegamos a la esquina, pues repetimos y así hacemos hasta el final de la vuelta. Bueno, pues ya hemos llegado al final de la vuelta y la vamos a terminar
en la esquina con 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y unimos a la tercera cadena del punto de subida, que era nuestro primer punto alto. Unimos con un punto deslizado y cerramos, y subimos ahora con 3 cadenas. Y aquí hacemos lo mismo, un punto alto por cada punto de la vuelta anterior. Y cuando lleguemos a las esquinas, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Así iremos aumentando cada lado en todas las vueltas en la misma medida. ¿Veis? Y cuando llegamos aquí, hacemos los 2 puntos altos, dos cadenas, 2 puntos altos. Y siempre empezamos con el punto alto en el primer punto alto. Y unimos las vueltas con punto deslizado, hasta obtener la medida que queramos para la chaqueta. Mirad, pues ya he hecho el hexágono y queda totalmente boleado. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a buscar aquí, por donde hemos ido subiendo la labor, las vueltas. Vamos a coger estas dos esquinas y las vamos a doblar. Unimos todo el lateral entero que nos da, y sin soltar esta esquina a la que hemos llegado, que son las dos porque lo estamos doblando, hacemos lo mismo. Cogemos y estiramos. Y así ya tenemos una parte delantera izquierda con la espalda. Por eso hemos hecho dos hexágonos, y esta que la tengo aquí preparada para ponerla junta. A ver, que se vea. Mirad, vamos a coser ahora esta parte de aquí. He dejado 11 centímetros sin tejer, y aquí otros 11 que es para el cuello, para la espalda. ¿De acuerdo? Son 20 puntos por cada lado. Entonces, ahora vamos a ver cómo se unen estas dos piezas y vamos a coser la manga hasta aquí, hasta la esquina. Ahora vamos a empezar a unir. Entonces, vemos que aquí en esta esquina tenemos los 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, y enfrentamos con los 2 puntos altos, las 2 cadenas y el grupo de 2 puntos altos, que es la esquina que vamos a unir. Entonces, para ello lo primero que vamos a hacer es enhebrar la aguja, cortar la hebra, y vamos a ensartar aquí el hilo. Lo introducimos por debajo de los puntos, haciendo así hacia arriba y hacia abajo. Lo sacamos y tiramos de la hebra. Ahora veremos que se va a quedar ahí un poquito, y volvemos haciendo lo mismo y enganchando la hebra. Dejamos un poquito de presión cogiendo aquí para que no se nos vaya, y tiramos. Se ha enganchado en el trípode. Ya está. Ahora. Y ya con esto, ¿veis que no se ve? Empezamos a tejer. Como son los lados simétricos, vamos punto por punto. La tenemos aquí y cogemos
de la anilla del punto la primera parte, y aquí también la segunda parte. Saltamos la primera, es que no se ve porque ha correspondido en negro, y tiramos. Y ahora en el siguiente punto lo mismo. Del punto cogemos la primera mitad y la segunda mitad de la parte de enfrente, siempre del siguiente punto. Y así vamos a tejer para unir las dos piezas. Ya está cosida la chaqueta, tanto en las mangas como la espalda. Así, estos son 45 centímetros y de manga a manga 89. Entonces ahora voy a continuar las mangas, ya que se quedan un poco a la altura del hombro, las voy a continuar hasta la muñeca, hasta que me lleguen aquí al dedo. Y también voy a hacer más largo, voy a hacerla más larga la chaqueta. Así que vamos a continuar tejiendo. Bueno, como habíamos dicho, vamos a levantar aquí la manga y para ello tomamos la hebra, la enganchamos al ganchillo y unimos a la labor con un punto bajo, 1 y 2. ¿De acuerdo? Este cuenta como el primer punto de la cadena y hacemos 2 y 3. Vamos a ponerla bien para que lo veáis. ¿Veis que cae justo en el centro? ¿De acuerdo? Entonces llevamos 4 puntos y ahora aquí hacemos un punto alto en el siguiente punto. Aquí, que es el espacio de las dos cadenas, vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Y mientras vamos escondiendo la hebra. Y ahora hacemos el segundo punto alto. Y a partir de aquí vamos a ir tejiendo un punto alto por cada punto de la vuelta anterior. Así. Ya he terminado la vuelta. Aquí vemos que es la esquina donde hay 2 cadenas. Hacemos 2 puntos altos. Hacemos el tercer punto alto en la base. A ver si... Y ahora unimos con un punto deslizado en la cuarta cadena. Subimos con 3 cadenas, que será nuestro primer punto alto de la siguiente vuelta. Y continuamos haciendo un punto por cada punto de la vuelta anterior. Donde hay 2, pues aquí hacemos 2. Y así hasta tener la medida deseada. Yo he realizado 20 vueltas más. ¿Veis? Aquí está terminada la otra manga. Ya he terminado la vuelta, he hecho 20 vueltas y ahora introduzco el ganchillo para cerrar la vuelta con un punto deslizado. Y ahora voy a hacer 2 cadenas, 1 y 2. Y voy a hacer un remate en las mangas y por todo el delantero de la chaqueta, que va a ser con punto cangrejo, y además lo vamos a hacer por aquí debajo entre los puntos altos, para que así tenga más volumen el punto. El punto cangrejo es hacia atrás, tomamos la hebra, la llevamos hacia adelante, cogemos la hebra y la pasamos por las 2 argollas. Vamos avanzando pero hacia atrás. Vamos cogiendo así. ¿Veis? Lo llevamos el ganchillo al punto anterior
lo pasamos, tomamos la hebra y ya hacemos el punto. ¿Veis? Así va quedando. Un punto muy sencillo y lo único que hace es un reborde un poquito más grueso. Pues nada, ya solo falta terminar la vuelta y los botones. Ya he terminado la vuelta, he hecho 20 vueltas y ahora introduzco el ganchillo para cerrar la vuelta con un punto deslizado. Y ahora voy a hacer 2 cadenas, 1 y 2. Y voy a hacer un remate en las mangas y por todo el delantero de la chaqueta, que va a ser con punto cangrejo, y además lo vamos a hacer por aquí debajo entre los puntos altos, para que así tenga más volumen el punto. El punto cangrejo es hacia atrás, tomamos la hebra, la llevamos hacia adelante, cogemos la hebra y la pasamos por las 2 argollas. Vamos avanzando pero hacia atrás. Vamos cogiendo así. ¿Veis? Y lo llevamos el ganchillo al punto anterior, lo pasamos, tomamos la hebra y ya hacemos el punto. ¿Veis? Así va quedando. Un punto muy sencillo y lo único que hace es un reborde un poquito más grueso. Pues nada, ya solo falta terminar la vuelta y los botones. Aquí está la chaqueta. La verdad que queda con unos colores preciosos. Esta es la manga. Estas son las vueltas que hemos ido añadiendo. Y aquí está rematado el borde en punto cangrejo. Yo llevo diciendo todo el vídeo tutorial la chaqueta, pero ahora me la he estado probando, me la he estado viendo de diferentes formas y no he cosido los botones. Los he puesto aquí por si la queréis chaqueta, y lo que voy a hacer es coser toda esta parte para dejarlo jersey. Me gusta más cómo queda como jersey, el juego de rayas horizontales, verticales, la diagonal, otra vez la horizontal con los colores. Me gusta mucho cómo queda. Y aprovechando que me sobra un ovillo entero, porque he tenido que coger nada, una hebra corta, voy a hacer también un cuello amplio a juego con las mangas. Y creo que se va a quedar un jersey estupendo.